Hello, citizens of the world. We are anonymous. Hello fellow black brothers and sisters of Bienvenidos ciudadanos de Brasil y del mundo, somos Anonymous. En esta ocasión Mundo y Colectivo Anonymous vamos a exponerles la problemática y la causa real de la deforestación en el Amazonas como en todos los bosques del mundo, y esta causa es la misma para todo el planeta y que es el resultado de una sociedad esclava del capitalismo y de sus medios de consumo, y además a la mala educación y principalmente a los malos hábitos de algunos humanos sin ética ni conciencia alguna. Entonces, humanos del colectivo Anonymous, les decimos que en el planeta como en la sociedad, existe el orden y el caos, y cada uno tiene sus consecuencias, y cuando el hombre de cualquier sociedad decide vivir en el caos, y destruye y consume sin ningún control, y contamina sin conciencia por donde pasan, destruyendo, en vez de construir un mundo mejor, todo lo contaminan y destruyen, y estos mismos humanos permiten que existan gobiernos capitalistas y medios de producción corruptos que producen sin ninguna conciencia, ni ninguna práctica ética, ni aplican prácticas sustentables al producir, y el malo manejo de los bosques no respecto a los lugareños del Amazonas, aplican usos y costumbres agrícolas rudimentarios y bárbaros, como limpiar terrenos quemando los bosques, así que hacen quemas irracionales provocadas para limpiar el terreno para la agricultura. Más, si le sumamos la gran problemática a través de la historia que han sufrido todos los países y gobiernos de todo el mundo, y es la inconsciencia humana y de los gobiernos capitalistas, esta es la causa fundamental de toda la destrucción hacia el ser humano, ecosistemas, especies, medio ambiente y por ende del planeta. Y miren, humanos que aún no logran entender que si no cuidamos nuestro único planeta, vamos a sucumbir como raza humana y como planeta, y lo más perturbador, que los gobiernos no hacen nada por salvar al mundo, ya que estos venden áreas reservadas de los bosques y no salvaguardan los bosques tropicales del Amazonas y de todo el mundo, donde queman las transnacionales y lugareños los bosques para la agricultura, y por los desmedidos medios de producción, los cuales han deforestado todos los bosques de todo el mundo y como consecuencia destruido el medio ambiente sin ningún remordimiento. Más si le sumamos del mundo y los malos hábitos de todos los ciudadanos del mundo, más le sumamos el mal social llamado capitalismo, y gracias a esta conjunción y a la gran madre llamada evolución que todo destruye, y a la llamada corrupción de los gobiernos y humanos, la cual es la gran causante de la destrucción de todo lo que hay en nuestro planeta, y los enumeraremos, y son todos sus recursos naturales, especies y ecosistemas los cuales los ha destruido el propio ser humano. Y este es el principal problema del Amazonas. Así de igual manera pasa en todos los demás países, como por mencionar a Indonesia, Bolivia, y en todos los países del mundo. Mira, ciudadano del mundo, que tanto los ambientalistas como los empresarios, cada uno mira la parte del bosque tropical que le interesa. Para los ecologistas la Amazonia es un conjunto ecológico exuberante, sagrado e intocable. Para los políticos locales es el desafío de atender a la población urbana amazónica que demanda servicios y alimentos, y para los indígenas es su casa que está por demás decir que no cuidan, ya que queman todo lo que no les sirve diario, así como cocinan prendiendo leña. Como pueden ver, ciudadanos del mundo, existen pocos espacios donde estos intereses converjan, pero no está de más cuidar y fomentar el respeto hacia el medio ambiente y el agua y el aire que respiramos. Entonces, ciudadanos del mundo, lo que necesitamos como sociedad y planeta es ocuparse de esta inconsciencia social, y es urgente ya abordar el tema de forma ética y con el debido respeto hacia nuestra única casa y planeta, y el debido respeto hacia la madre tierra y todos los bosques del mundo, como corresponde a las Amazonas, que contemple todos estos deseos y puntos de vista para lograr una estrategia de conservación viable. Y como a el colectivo Anonymous nos gusta plantear los temas en base a las matemáticas y a el fundamento científico, lo referente a la deforestación del Amazonas y la relación de los bosques en base al calentamiento global. Entonces, ¿qué dicen las matemáticas sobre las causas del calentamiento global? El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, IPC, considera, en base a gigantescos modelos computacionales, que una de las razones principales es el aumento del dióxido de carbono. Desde luego, sabemos que es posible controlar con precisión la cantidad de CO2 en la atmósfera, y también es verdad que el nivel de dióxido de carbono ha aumentado de forma acelerada. En concreto, en los últimos 50 años la cantidad media ha aumentado de 320 ppm al valor actual de 406 ppm. Este hecho es innegable y, muy probablemente,
Se debe a la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas. Sin embargo, la relación entre la variación del nivel del dióxido de carbono y los cambios de temperatura de la Tierra es lo que genera mucha controversia, y es, además, la base de las recomendaciones del IPCC sobre la necesidad de una economía baja en carbono. La pregunta clave es si el aumento de CO2 conduce a un incremento de la temperatura, debido al efecto invernadero, o, por el contrario, si este aumento de la temperatura es debido, por ejemplo, a causas naturales o a las órbitas del Sol como dice la NASA admite que el cambio climático ocurre debido a cambios en la órbita solar de la Tierra, y no debido a los súfilos combustibles fósiles. La verdad, sin embargo, es mucho más similar a lo que el astrofísico serbio Milutin Milankovic, después de que se nombra la teoría del clima de Milankovic, propuso como las variaciones estacionales y latitudinales de la radiación solar que golpean la Tierra de diferentes maneras y en diferentes momentos, tienen el mayor impacto en los patrones climáticos cambiantes de la Tierra. Humanos del colectivo Anonymous les decimos lo siguiente, que para lograr la libertad hay que caminar con conciencia en un mundo que es vulnerable a los desastres naturales, y si nosotros como raza humana no salvaguardamos nuestro planeta de lo que la destruye, ¿quién lo hará? La libertad cuesta, y el mundo nos necesita como humanos, que preservemos y conservemos lo que podemos controlar y son nuestros malos hábitos. Entonces humanos, estemos del lado de la vida y la paz en el planeta. Entonces humanos, necesitamos el colectivo Anonymous y todos los humanos que somos uno, conservar el orden como raza humana, y no seguir caminando en pleno siglo XXI en el caos. Humanos del mundo, les reiteramos que somos un colectivo con la misión de preservar todo en el planeta así como la paz mundial. Entonces el colectivo Anonymous los convocamos humanos del mundo a cuidar el planeta, y para ser un mundo mejor, hay que decidir como humanos evolucionar en pro de la vida y el planeta. Hagamos un auténtico cambio como raza humana, humanos del mundo, esa es la nueva misión como humanos libres. Y no pienses humano como en el caos, que los gobiernos deciden, mejor sé proactivo y protejamos a nuestra única raza humana todos y a nuestro único planeta. Noticias naturales. Durante más de 60 años, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, ha sabido que los cambios que ocurren en los patrones del clima planetario son completamente naturales y normales. Pero la agencia espacial, por cualquier razón, ha optado por dejar que el engaño provocado por el calentamiento global persista y se propague, en detrimento de la libertad humana. Para ser precisos, fue el año 1958 cuando la NASA observó por primera vez que los cambios en la órbita solar de la Tierra, junto con las alteraciones de la inclinación axial de la Tierra, son responsables de lo que los científicos del clima han denominado hoy como calentamiento o enfriamiento, dependiendo de su agenda. De ninguna manera, la forma son los humanos, calentando o enfriando el planeta conduciendo surf comiendo carne de res, en otras palabras. Sobre la base de estas diferentes variables, Milankovic pudo llegar a un modelo matemático integral que es capaz de calcular las temperaturas de la superficie en la Tierra en el tiempo, y la conclusión es simple. El clima de la Tierra siempre ha estado cambiando y está en constante estado de flujo, y no es debido a los seres humanos. Cuando Milankovic presentó por primera vez su modelo, fue ignorado durante casi medio siglo. Luego, en 1976, un estudio publicado en la revista Science confirmó que la teoría de Milankovic es, de hecho, precisa, y que corresponde a varios periodos de cambio climático que han ocurrido a lo largo de la historia. En 1982, 6 años después de la publicación de este estudio, el Consejo Nacional de Investigación de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos adoptó la teoría de Milankovic como verdad. Entonces, ciudadanos del mundo, ha llegado el momento de levantarse y cuidar y conservar el medio ambiente, y la ganancia triunfará sobre el bien común, desaparecerá el desgaste sobre las economías conscientes del medio ambiente. Las montañas de basura, las islas de basura están creciendo, así como están ya el envenenamiento del suelo, y el envenenamiento de las aguas subterráneas, y los océanos están alcanzando índices muy preocupantes y amenazantes contra el hombre y todo el planeta. Las personas especialmente pobres se ven particularmente más afectadas. Suelen los humanos vivir en las calles más ruidosas con el peor aire. Deben ocuparse en la profesión más a menudo con sustancias nocivas y prestar atención al precio al comprar sus alimentos y con qué ingredientes están elaborados. Entonces, ciudadanos del mundo, pregúntate qué es lo que ha llevado a un aumento en los niveles de dióxido de carbono. Si fuese lo primero, entonces debemos, y podemos, hacer algo para detener el desastre climático. En el segundo caso, somos víctimas de variaciones climáticas naturales, y no podemos hacer nada al respecto. Digan lo que digan algunos políticos, los modelos matemáticos del cambio climático son consistentes con el primer punto de vista y no con el segundo.
Y debido a la gravedad de este problema del mundo, es que el colectivo Anonymous hacemos este video ciudadanos del mundo para convocarlos a despertar y salir de su área de conformismo, de lo que dicen los gobiernos y los medios de comunicación y ahora las redes sociales, y muchas noticias son manipuladas e inconclusas, y el grave problema recién en el Amazonas es resultado de una sociedad que ya colapsó, a la cual el tiempo se le está acabando a toda la raza humana sobre la faz de la tierra y no es ningún cliché, es por esta razón que el colectivo Anonymous les decimos lo siguiente y es que nunca tengas miedo de alzar la voz por la honestidad, la verdad y la compasión y luchar contra todas las injusticias en el mundo, así como contra las mentiras y la codicia de algunos humanos, empresarios y gobiernos. Ya que humanos del colectivo Anonymous, te recordamos que si toda la gente de todo el mundo hiciéramos esto, cambiaría el destino de toda la Tierra. Porque haciendo un resumen de lo ocasionado en este agosto de 2019 en las Amazonas, se puede observar que ya se han salido de control las quemaídas en el área del bosque tropical del Amazonas del país Brasil. En esta ocasión, como siempre, actúan todos los imperios racistas y capitalistas más todas las malas acciones por parte de gobiernos infames que se enriquecen ilícitamente vendiendo territorio de áreas naturales protegidas y además le sumamos el factor del pueblo destructor y la venta de sus reservas naturales al mejor postor como lo ha hecho Brasil, a Nestlé, Unilever, la empresa noruega Norsk Hydro, la refinería de dióxido de aluminio más grande del mundo. Varias comunidades indígenas del municipio de Barcarena, en el estado de Pará, Brasil, denuncian que la compañía está contaminando sus aguas, envenenando sus productos locales y causando vómitos en la población. El hecho llevó a una demanda legal contra el gobierno del estado de Pará por daños ambientales y morales. Otra tribu indígena, Xikrin, también sufre las consecuencias de la contaminación. Esta comunidad, que vive gracias al río Catete, actualmente está al borde de la extinción. La compañía minera Saoxapuma, uno de los mayores productores de níquel en el mundo, comenzó a extraer ese metal en unas colinas cercanas del Amazonas. Como resultado, su contaminación llegó al río, afectando a la comunidad. En la Amazonía, el 8% de las áreas estrictamente protegidas y el 28% de las tierras indígenas son también zonas de interés minero registrado, es decir, en las que una empresa ha registrado oficialmente su interés por llevar a cabo actividades mineras ante el Ministerio de Minas y Energía en las Amazonas. Existen también al menos 453 minas ilegales, según un mapa que presentó la Red Amazónica de Información Socioambiental georreferenciada en diciembre del año pasado. Los incendios generaron protestas internacionales contra el presidente brasileño Bolsonaro. A finales de julio, decenas de mineros de oro invadieron una remota reserva indígena en el Amazonas después de que un líder local fuera apuñalado y la comunidad huyera. Es previsible que, una vez se extinga el fuego, esa tensión que muchos perciben entre el desarrollo económico y la protección ambiental del Amazonas continúe. En muchas partes de Brasil hay personas que apoyan las políticas de Bolsonaro y que creen que el gobierno debe favorecer la producción en la Amazonía debido a la crisis de alimentos mundial. Vamos a seguir produciendo aquí en la Amazonía y vamos a seguir alimentando al mundo, declaró en una entrevista de Agamenón da Silva Meneses, del Sindicato de Productores Rurales de Novo Progreso, la comunidad en la que se llevó a cabo la acción coordinada del Día do Fogo, algo que él negó. Y por consecuencia una terrible deforestación en los bosques tropicales del Amazonas, los cuales en su país Brasil y a sus presidentes por 35 años que lleva esta bajeza perpetrada contra los bosques tropicales del Amazonas son y deberían seguir siendo reservas naturales intocables y bosques sagrados, y es por estos que el colectivo Anonymous le solicitamos a el presidente del Brasil Bolsonaro que pare pero ya de vender el Amazonas y paren pero ya la deforestación en el bosque tropical del Amazonas, debido a quemas provocadas por los lugareños, como les llaman ellos, coló el Día del Fuego, y esto no se vuelva a permitir que pague con cárcel el señor que convocó a las queimadas de nombre Agamenón da Silva Meneses, del Sindicato de Productores Rurales de Novo Progreso, donde se efectuaron los incendios con esa incomprensible inconsciencia, y todo gracias a su perturbadora avaricia del presidente del Brasil Bolsonaro, el cual está vendiendo la zona del Amazonas al mejor postor, y estas transnacionales se han dedicado a deforestar en todos los bosques del mundo, como por mencionar a Nestlé con la deforestación también en Indonesia. La multinacional Nestlé intentó silenciar la denuncia del alto coste social y medioambiental del uso de aceite de palma para hacer los chocolates Kit Kat. El colectivo Anonymous Ciudadanos del Mundo les vamos a exponer una problemática tan conocida y vieja que es la corrupción y la fiebre del oro que existe desde el origen del hombre sobre la faz de la tierra y aparece cuando el hombre dejó de respetar al hombre mismo así como a toda la raza humana, y por ende dejó de respetar a todo lo que existe en todo el planeta y principalmente la naturaleza, así como no respetar todas las especies para alimentándose y practicando la cacería y deportes como la fiesta taurina, y en cuanto a la producción desmedida de todo por parte de los medios de producción, los
cuales ven como basureros los ríos, mares y lagos del planeta en donde tiran sus desechos químicos y su basura en general, y qué decir de todos los seres humanos, los cuales del mismo modo contaminan todo a su paso, así como queman todo lo que no les sirve, y además en sus festejos nacionales queman cohetes, y en los días festivos de las iglesias igualmente, aunque los niveles del aire indique que está contaminado el aire, siguen sus tradiciones, así se paran a pensar el daño que traerá seguir caminando sobre el planeta sin pensar y por ende sin conciencia seguir destruyendo nuestra única casa, nuestra única madre tierra y nuestro único planeta. A pesar de contar con su inteligencia, no la usan cuando se trata de acatar planes de prevención contra la destrucción del planeta, solo actúan y no les importa más nada, y así igual están los gobiernos, que todos los gobernantes de todos los países, y todo es debido a demostrar que ellos dominan, no importa a qué precio lo demuestren, y además todos los hombres se conducen de forma avariciosa, todos los hombres de la faz de la tierra, es por esta falta de amor y preocupación por el mismo ser vivo en sus generaciones, es por esta falta de amor y compasión del mismo hombre por el hombre y su entorno de vida que el mismo hombre se ha dedicado a negociar con las áreas naturales, así como con los ecosistemas, que los ha destruido sin piedad alguna, y al mismo tiempo ha explotado todas las especies y hacer negocios con todo lo que existe en enriquecimiento en beneficio del hombre, que promueva esta destrucción y deforestación de todos los bosques y ecosistemas existentes, y con el único fin de hacer negocio para tener poder sobre los otros seres desprotegidos, y gracias a ese proceder y a su gran fiebre del oro, la cual enferma de poder a todos los hombres que gobiernan en el mundo y a sus absurdos y falsos egos, y por ende esto ha transgredido todos los ecosistemas de forma irracional y sin apegarse a ninguna ética, compasión, amor y por ende sin ninguna educación. La credulidad es un brote que crece fuerte y vigoroso en el caldo de cultivo de la ignorancia, de la falta de educación, del mínimo esfuerzo por pensar. En la actualidad, el ser humano ya colapsó, ya que a nivel mundial los gobiernos como los lugareños de los bosques queman y por ende destruyen los bosques, así como todas esas grandes transnacionales que han comprado de forma periódica, constante e intensiva áreas protegidas de todos los bosques del mundo. En cuanto a las Amazonas del Brasil, que le llamó el presidente de Francia con llamar al Amazonas el pulmón del planeta, esto lo tuiteó Macron, y esto es una mentira, ya que la Amazonia, la selva tropical más grande del mundo, hace las aportaciones de agua más importantes del planeta, pero la verdadera fábrica de oxígeno no se encuentra ahí. ¿Dónde, pues, se produce lo que respiras todos los días? Visualicemos nuestro planeta desde el espacio. Qué pequeña y fascinante resulta esa esfera azul suspendida en medio de la oscuridad y el silencio. Una burbuja protegida por una capa de gases, nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, CO2, ozono, vapor de agua y otras sustancias, que propician la única vida del universo conocida hasta ahora. Cuando el aire, ese que la burbuja azul contiene, llega a nuestros pulmones, sucede en los alveolos un intercambio gaseoso con la sangre. Cada vez que respiramos, el oxígeno ingresa al torrente sanguíneo, al tiempo que se expulsa el CO2. Esto sucede unas 23 a 28 mil veces al día, cada uno de los días de nuestra existencia. Entonces decir que el Amazonas es el pulmón del planeta, de hecho eso es un grave error, ya que los árboles y otras plantas de la selva tropical del Amazonas no cumplen con el símil de pulmones, pues su respiración es a la inversa. Sería incorrecto darle a la selva amazónica la distinción de pulmón del planeta, ya que su producción de oxígeno no es del 20%, sino el 6% según estima Jonathan Foley, científico climático, y, como cualquier otro ecosistema, así como lo produce también lo consume, por lo que su aportación fuera de la gran selva es casi nula. El colectivo Anonymous Ciudadanos del Mundo, les decimos cuál es la verdadera fábrica de oxígeno, y son los océanos, y es por si quieren utilizar la metáfora de pulmón de la Tierra con un organismo vivo para fines didácticos, tendríamos que voltear a ver al fitoplancton Sally Chisholm, oceanógrafa y microbióloga marina del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, por sus siglas en inglés, señala que estos diminutos organismos marinos, que existen en todos los océanos, fotosintetizando más oxígeno que todas las plantas terrestres juntas, incluyendo la selva amazónica. Una labor sorprendente, pues su peso no es mayor al 1% de todas las plantas que crecen en las plataformas continentales. Según la Organización Meteorológica Mundial, OMS, y las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, NASEM, por sus siglas en inglés, son estos pequeños seres vivos los responsables de producir entre el 50 y el 80% del oxígeno que respiramos. Si nos sumergimos en el océano, el colectivo Anonymous les decimos que el fitoplancton se compone de seres vivos capaces de realizar fotosíntesis, que viven en los océanos, los ecosistemas más grandes que tenemos, y por los que denominamos planeta azul la casa que habitamos. A pesar de su importancia, resulta casi imperceptible a simple vista, ya que pueden ser organismos unicelulares o pluricelulares que miden desde picómetros hasta centímetros.
Entre ellos, los más conocidos son las cianobacterias, dinoflagelados y diatomas. Al ser autótrofos, es decir, que generan su propio alimento, son la fuente primaria de materia orgánica, siendo así la base de la cadena alimenticia que va desde peces, corales hasta las ballenas y, por supuesto, los mariscos que se comen los humanos que se comen las especies animales. También, tienen un papel importante para la disminución del CO2, que además es el principal gas de efecto invernadero causante del cambio climático, logrando capturar anualmente 50.000 millones de toneladas de esta molécula de la atmósfera para depositarla en el fondo de los océanos. Estos seres existen desde aproximadamente 2.500 millones de años habitando la zona fótica, o sea, el área superior del océano que está iluminada, aproximadamente los primeros 200 metros. Desde ahí evolucionaron para transformar los fotones de la explosión termonuclear de nuestro Sol en energía química, fabricando azúcares y oxígeno. Durante esos millones de años el oxígeno que ellos produjeron se fue acumulando en la atmósfera, y es el mismo que siguen y seguirán produciendo si cuidamos y conservamos los océanos. Sally Chisholm, oceanógrafa y microbióloga marina del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, señala que estos diminutos organismos marinos que existen en todos los océanos fotosintetizan más oxígeno que todas las plantas terrestres juntas. Y estas transnacionales agrícolas abusivas, así como sus malas prácticas y sus malos medios de producción en el sector agrícola, como en el sector minero, ya que producen sin ninguna ética, y mucho menos sin ninguna educación, y mucho menos respeto hacia los ríos, mares y lagos, y mucho menos a la madre tierra, y por ende no respetan a toda la naturaleza, y nunca han tenido en mente conservar, preservar, o sea respetar el medio ambiente, o a la naturaleza, a todos los ecosistemas, y todas las especies, así como el aire, y que no piensan dejar de contaminar todos los ecosistemas y al planeta, ni mucho menos piensan en el impacto que tendrá devastar la naturaleza, como son los árboles, así como los diferentes tipos de bosques en todo el planeta, especies, océanos, ríos y todo lo que el ecosistema conlleva. Y esto no es de hace 49 días, esto del Amazonas lleva 35 años de la inconsciencia y dictadura del Brasil, donde a todos los gobernantes del Brasil les ha importado vendido la reserva natural del Amazonas al mejor postor, y la han otorgadas a quienes han comprado el Amazonas a precios ridículos, y han ignorado el verdadero valor que tiene conservar la casa de todos los hombres sobre la faz de la tierra, y por ende nuestro preciado hábitat de todos los humanos del mundo. Y en este video convocamos a todos los seres humanos del mundo a recobrar la sabiduría, y a luchar por salvar el planeta, así como en este momento mencionaremos a el Amazonas, donde es lamentable ver su vil destrucción, lo cual, ya llegó a ser un caso de ecocidio grave que nos afecta y compete a todos los ciudadanos del mundo, y también a todos los gobiernos destructores racistas, que no respetan su país y por ende su territorio, así como ni sus montes, minas, y mucho menos valoran sus riquezas naturales, y que además ciudadanos del mundo, el Amazonas como todos los ecosistemas del planeta son áreas vitales para la vida de todos los seres humanos, y no solo es de importancia para el país del Brasil, sino para todo el planeta, y el eterno culpable de toda la destrucción de todo nuestro planeta y de todo lo que existente sobre la faz de la Tierra, y de la destrucción de todo el planeta, y que ahora humanos todo esté en riesgo de desaparecer para siempre hasta la raza humana y todas las entidades vivientes, así ecosistemas de todo el mundo y por ende todas las especies debido al cruel, devastador y destructor capitalismo, y lo que está en este momento de no digerirse las actuales acciones tan retrógradas y cuestionables y tan apáticas por parte del presidente del Brasil, Bolsonaro, que se negó a recibir 20 millones de euros por parte del G7 para apagar los incendios, en su mayoría provocados por empresarios agricultores de la soya transgénica y de los lugareños del Amazonas dentro del ecosistemas del Amazonas. Y además es indignante ver y oírle decir a Bolsonaro que el Amazonas es del Brasil. Es aquí donde este político demuestra su nulo interés por detener las malas prácticas de los empresarios que compraron territorio para el cultivo de la soya transgénica, y mucho menos parar los incendios provocados por los agricultores de la zona del Amazonas. Y es cuestionable y preocupante ver la gran avaricia del gobierno del Brasil ahorita con Bolsonaro, así como de todos sus presidentes del pasado del país Brasil. El colectivo Anonymous reprobamos el proceder del actual presidente del Brasil, Bolsonaro, el cual solo demuestra con su proceder para el Brasil y sin ninguna conciencia, ya que, ¿cómo es posible el haber rechazado la ayuda de los 20,000 millones de euros que le iba a proporcionar el G7, y todo por luchas vacías de poder con el presidente de Francia, Macron, y su falta de respeto y ética y educación y honor del presidente del Brasil, Bolsonaro, que además ofendió a todas las mujeres del mundo y principalmente a la esposa del presidente de Francia, Macron, y no cabe duda que también cometió ofensas graves contra las reservas naturales del Amazonas. Y el colectivo Anonymous Ciudadanos del Mundo declaramos que el presidente del Brasil, Bolsonaro, es el peor enemigo de la humanidad, y que ya que se ha convertido en el otro Maduro, cómplice de esos miserables empresarios agricultores de la soya transgénica, acaí,
azúcar, nuez, etc. en el Amazonas, los cuales están bien subidos todos estos en el gran jinete del apocalipsis del imperio y del destructor capitalismo, y ahora bien metido el capitalismo voraz dentro del Brasil y de todas sus reservas naturales del Amazonas, que están devastando sin ética y sin sustentabilidad el gobierno del Brasil, no importando el hombre y mucho menos el Amazonas, ya que el gobierno de Bolsonaro permitió la destrucción de esta reserva natural para sembrar muerte con granos de soya transgénica a bajo costo y sobre todo a costillas de acabar con el ecosistema de las Amazonas, y además si le sumamos la industria de cría de ganado, los cuales ocupan la zona del Amazonas para alimentar el ganado, la crisis del Amazonas está lejos de ser accidental. Es de conocimiento público que muchos madereros y ganaderos provocan incendios para despejar tierras para crecer sus negocios. Esta industria ha sido alentada por el presidente Jair Bolsonaro, quien durante su campaña llegó a afirmar que el indio ya tiene demasiada tierra. Así como también hacerles de su conocimiento, ciudadanos del mundo, que esto es el resultado de una crónica anunciada desde hace 35 años que empezó este problema en el Amazonas. Además les mencionamos el colectivo Anonymous, que la protección de la selva del Amazonas no es una prioridad para el ultraderechista presidente brasileño Jair Bolsonaro, ya que en enero pasado, el presidente de Brasil firmó un polémico decreto que da mayores ventajas a la industria de la agricultura y la minería en territorio previamente protegido. Es por estas perturbadoras acciones del presidente Bolsonaro que empezamos la situación del Amazonas real en 1 en 2, y empezamos el colectivo Anonymous informándoles, ciudadanos del mundo, lo siguiente. Los datos son muy claros, y solo hay que echar un vistazo a satélites como el de la NASA para ver que los fuegos no cesan en la región del Amazonas, pero lo peor es que sigue bajo las llamas los árboles y los animales. Como explica el profesor de investigación del CSIC y miembro de la Fundación Gadea Ciencia, Fernando Valladares, la deforestación es el gran problema que puede acabar con el icónico bosque tropical del Amazonas. Los datos demuestran que este año no hay una sequía especialmente importante, incluso es menor que años pasados, y esto relaciona mucho más las llamadas queimadas con la deforestación que sufre toda la región desde hace décadas, explica el científico. Como señala Valladares, habrá que esperar a ver cómo acaba esta ola de incendios que arrasa la región, pero hay más información poco alentadoras, ya que en los últimos 35 años el Amazonas ya ha perdido el poder de captar la mitad de toneladas de CO2 que almacenaba anteriormente. Es una barbaridad y da una muestra de lo poco que estamos cuidando una parte clave de nuestro planeta. Lo peor parece que está por llegar y que llegó para quedarse y destruir todo el Amazonas, y es que políticos como Bolsonaro no solo no quieren cambiar el rumbo, sino que no creen que haya que cambiar nada. La crítica de Valladares es a escala mundial, y es que el Amazonas no solo es fundamental para Brasil y los países de alrededor, sino que es un punto clave de nuestro ecosistema planetario. Algunos datos que dan muestra de su importancia. El Amazonas almacena una quinta parte del CO2 generado a nivel mundial, genera una quinta parte del oxígeno en todo el planeta, y su río, uno de los más importantes del mundo, vierte una quinta parte del agua dulce que hay en la Tierra. El Amazonas es un espacio clave, y lo peor es que no tenemos otro elemento parecido que pueda sustituirlo, explica el experto. El impacto sobre la Tierra ya lo dan los datos, pero Valladares recuerda que no solo afectaría a la contaminación, sino que la desaparición de este bosque tendría un impacto muy importante en los mares y al fin y al cabo en todo el sistema. No nos damos cuenta de lo importante que es para todos los ciudadanos del mundo. Sin el Amazonas, no se podrá contar con la producción de agua y combatir el cambio climático. En cuanto al futuro reciente, el científico pone la vista en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, un programa clave para intentar frenar el cambio climático. Nosotros contábamos con que el Amazonas pudiese seguir rindiendo al nivel al que venía haciéndolo en las últimas décadas. Viendo estos incendios, todo apunta a que va a perder una parte muy importante de su capacidad para almacenar CO2 y generar oxígeno. Por último, compara el futuro de estas zonas del Amazonas con un bien personal que debes dejar parado. Imagina que, tras los incendios, el Amazonas necesita 15 o 20 años de recuperación. En ese tiempo, no podemos contar con su aporte para frenar el cambio climático. La gran contribución del Amazonas se tendría que repartir en todo el planeta, por lo que va a ser mucho más complicado cumplir con los objetivos de emisiones y descarbonización establecidos para los próximos años, termina el experto. Entonces, de acuerdo a lo anterior, es que el colectivo Anonymous Mundo les solicitamos a todos los humanos a actuar en pro de todo lo que existe en nuestro mundo natural, y ya despertar y practicar la sabiduría y solidaridad entre todos los humanos. Para ayudar ya es la hora
hora cero y ayudar a regenerar nuestro único planeta. Y humanos del mundo y de Brasil, el colectivo Anonymous, sabemos que dirán no somos nosotros quien daño el Amazonas, y el colectivo Anonymous les decimos que, sí somos todos responsables de este ecocidio del Amazonas, al seguir permitiendo a todos nuestros gobiernos no hacer nada contra los lugareños que queman de forma intencional la selva del Amazonas para crear ganado y alimentarlos de la propia selva, y además aprovechamos el colectivo Anonymous para decirles mundo que urge tomar acciones ya para dejar de emitir gases de efecto invernadero, y para esos humanos y organismos que están a favor de la adolescente que propuso Viernes por Futuro y que ahora para todo hará marchas por el Amazonas, el colectivo Anonymous, les decimos a todos esos adolescentes que van a marchar los viernes por el futuro y el cambio climático y ahora por el Amazonas, que en vez de ir a solo marchar e ir a llenar las calles y contaminar calles les manden a cuidarlos a los policías, porque esos solo son gastos para el país, donde hacen las marchas, que se evite ese gasto y se tome ese dinero para ir a apagar el fuego. El colectivo Anonymous les decimos que no sigan únicamente marchando a lo tonto y pierdan su tiempo, y el colectivo Anonymous les decimos que porque mejor en vez de sus manifestaciones de los viernes en todos los países simpatizantes, mejor empiecen por respetar a su prójimo y a todo ser vivo y su naturaleza y ecosistemas, y que empiecen a practicar ser solidarios, compasivos y amorosos con toda entidad viviente, que no tiren basura y que mejor vayan los viernes todos esos que marchan a plantar árboles, a limpiar los ríos, a limpiar los océanos, los bosques, las calles, que no fumen, que hagan campañas contra el maltrato a cualquier ecosistema, cualquier entidad viviente, practicar conducirse con moral, valores, principios, escrúpulos y en resumen con ética, que no fumen en áreas cerradas y que se incluyan no fumar ni en áreas abiertas, ni en departamentos, ni en parques, ni en la calle, que no se fume más asbesto, igualmente prohibir fumar asbesto dentro de sus departamentos en edificios públicos, que ayuden a recolectar colillas, en despegar chicles de los mares, en ir a cuidar a viejitos a un hospital, y fomentar el respeto a las mujeres, niños, ancianos y toda entidad viviente, fomenten campañas de no poner árboles de Navidad naturales, en hacer campañas contra no hagan fogatas en ningún ecosistema, que no permitan fumar conduciendo y no se permita fumar en los bosques, que no usen los autos, que las industrias no tiren sus desechos a los mares y ríos y lagunas, que no consuman alcohol los adolescentes, que no se droguen los adolescentes, que hagan programas para ya no crear tantos envases para productos, ni tanta caja para pizzas y evitar el uso de tanto papel y químicos en la comida y no usar detergentes para lavar ropa, trastes, etcétera. Y lo más primordial mundo es que no solo se la pasen criticando en el internet, porque así no se logra ayudar a nadie, vea el lugar real a hacer algo, así será real tu indignación y no será algo hipócrita y no ayudas en nada y todo seguirá igual. Además, humanos del mundo, deja la práctica de ser uno humano dentro del consumismo capitalista de todo ultra empacado y ultra procesado. Todos los humanos del mundo, a pesar del avance tecnológico y la buena alimentación, no dejan de comer carne, y además las escuelas fomentan la tala desmedida de árboles, pidiendo miles de cuadernos a los niños desde el kinder. En pocas palabras, todos somos responsables de destruir la naturaleza, llámese el Amazonas o cualquier espacio natural, o sea que todos contaminamos exageradamente para todo. Por ponerles un ejemplo, ciudadanos del mundo, por ejemplo, las bolsas de plástico no se degradan rápido y contaminan por las malas prácticas de todos los seres humanos, en vez de tenerlas y llevarlas cuando se vuelve a ir a comprar productos, y así hasta que se maltraten, y los empresarios que las producen vean la forma de hacerlas de algún material que se degraden rápido, y no hacen eso. En vez de solucionar, no lo hacen mejor, se les ocurrió otra tontería y dicen la solución es, no más bolsas de plástico, las sustituiremos por bolsas ecológicas, según de tela. ¿Y qué hacen los empresarios? Producen millones de bolsas, discriminadamente les llaman bolsas ecológicas de tela, y ahora ya invadieron todos los mercados del mundo con millones de bolsas de tela, según ellos así las venden mañosamente, que ecológicas porque son de tela, y después serán también un problema tanta bolsa ecológica de tela. Y este ejemplo mundo les ponemos el colectivo Anonymous, y es porque así es como funcionan los medios de producción, y es así de inconsciente e inconveniente que invaden todo el mundo de formas inconscientes de lo que producen sin hacer ellos un análisis previo antes de producir lo que sea, y vean el impacto contra la naturaleza y el medio ambiente que tendrá producir millones de bolsas ecológicas según estos corruptos productores disque ecológicas de tela, ya que esas bolsas ecológicas de tela también tienen un impacto ecológico enorme. Así que con estas muy malas y nulas prácticas de producción por parte de los productores de todo, es que ya llegamos a esta destrucción del planeta, y en el momento que todos reconozcamos, sociedad y gobiernos e instituciones y empresarios, que todos somos los responsables de lo que pasa en el Amazonas y en todas partes del mundo, así
como también del cambio climático y por ende el calentamiento global, todos porque todos les compramos bolsas ecológicas a estos productores corruptos, cínicos e inconscientes que solo quieren vender a cualquier costo, y lo más grave que uno como ciudadanía lo permite, ya que les compramos sus malos productos sin pensar el daño contra el medio ambiente, el hombre y el planeta al producir tal o cual producto, y además que muchos ciudadanos van al bosque, monte, la selva y hacen fogatas, y esto como para qué. Y fuman y no los apagan, o van manejando por el monte y avientan las colillas prendidas de los cigarrillos a la maleza, generando incendios, y si alguien les dice algo se indignan, y esos van a marchar los viernes por futuro. Entonces sean coherentes, ciudadanos del mundo. Y lo más grave es que los humanos que hacen las fogatas no las apagan. Para estos humanos inconscientes deberían de aplicarles las penas correspondientes para quien comete delitos ambientales, y si no son duras las penas pues las cambian. Y la otra gran problemática es la quema desmedida de todo lo que no les sirve a los humanos que viven en bosques, montes y selvas. Es aquí donde el gobierno tiene que hacer lo pertinente y castigar al ciudadano que cometa delitos contra los ecosistemas de todo el mundo, y además cuando los agricultores y o empresas queman todos los terrenos para la cosecha de la soya, y eso tiene que cambiar porque es una salvajada e ignorancia perturbadora, porque eso tiene consecuencias catastróficas para todos los ecosistemas del planeta, no solo para el Amazonas, ya que esas quemas perjudican los niveles de contaminación del aire, y además en esas malas prácticas e irracionales prácticas siempre los agricultores terminan incendiando los bosques tropicales del Amazonas y de todos los bosques del mundo, y se les sale de control e incendian todo. Les hacemos de su conocimiento lo que dijo el INPE, para que vean la gravedad de la situación, y es que desde el jueves las imágenes satelitales detectaron 9,507 nuevos incendios forestales, principalmente en la cuenca del Amazonas, hogar del bosque tropical más grande del mundo y al que se considera vital para contrarrestar el calentamiento global. Las imágenes muestran el estado septentrional de Roraima cubierto de humo oscuro. En el Amazonas declararon el 9 de agosto del 2019 una emergencia en el sur y en su capital, Manaos. Acre, en la frontera con Perú, ha estado en alarma ambiental desde el viernes por los incendios. Los incendios forestales han aumentado en el Mato Grosso y Pará, dos estados agrícolas que han empujado la agricultura hacia la cuenca del Amazonas, donde se ha estimulado en los índices alarmantes la deforestación. El investigador del INPE, Alberto Setzer, dijo que los incendios forestales son comunes en la estación seca, pero también son provocados deliberadamente por agricultores que queman ilegalmente tierras para dedicarlas a la cría de ganado, así como los agricultores del cultivo de la soya. Algunos lugareños del Amazonas presumen de su salvaje y bárbara inconsciencia, diciendo lo que actualmente han provocado en el Amazonas por inconscientes e ignorancia, y es lo siguiente: me solían llamar Capitán Motosierra y ahora soy Nerón incendiando el Amazonas. Y esto dicen los lugareños, de forma cínica, y añaden a los periodistas, los lugareños dicen, pero, si es la temporada de incendios, qué cinismo de estos inconscientes lugareños del Amazonas. La Agencia Espacial INPE dijo que la gran cantidad de incendios forestales no se puede atribuir a la estación seca o solo a fenómenos naturales. No hay nada anormal en el clima este año, o que haya falta de lluvias en la región amazónica, que están un poco por debajo del promedio, dijo el investigador del INPE Alberto Setzer, pero está lloviendo. Y lo más grave, ciudadanos del mundo, es que estos lugareños inconscientes del Amazonas lo queman para la agricultura y para criar ganado, y nadie les dice nada y mucho menos os pagan para dejen de destruir el Amazonas, pero el colectivo Anonymous les decimos a el presidente de Brasil, Bolsonaro, que ya estuvo y ya basta. Les decimos a los lugareños y empresarios agricultores de la soya, que dejen inmediatamente de destruir todo a esos de la fiebre del oro del capitalismo, y les preguntamos a los gobiernos correspondientes, por qué empezaron por destruir terriblemente el Amazonas gracias a todas las malas prácticas del gobierno del Brasil y de Bolsonaro y sus habitantes del Amazonas. El colectivo Anonymous queremos hacerlos pensar, humanos y gobierno del Brasil y gobiernos de todo el mundo, así como a todas las instancias correspondientes, y les preguntamos el colectivo Anonymous, gobiernos y humanos que van a los bosques o viven en los bosques. Entonces, ciudadanos del Brasil y del mundo, el colectivo Anonymous, te decimos que no es cierto que lleva 49 días quemándose el Amazonas, como aparece en todas partes. Llevan quemándose el Amazonas 35 años interrumpidamente, que además alberga más de 600 especies, y ahora están quemándose y nadie hace nada, ni los ciudadanos de todo el mundo se preocupan y se ocupan de sus malas prácticas diarias, y mucho menos nadie toma conciencia y exige a sus gobiernos hacer algo, pero ya en reglamentar a estas empresas transnacionales destructoras de nuestro único planeta. Y qué decir del presidente necio e
ignorante del Brasil Bolsonaro, que vendió parte del Amazonas y además dice como el dictador que es y con su fiebre de oro que las Amazonas son de ellos y que hacen con la Amazonia lo que quiera el Brasil y además dice muy molesto que nadie se meta, y que las Amazonas no son el patrimonio de la humanidad. Muy enojado y molesto, al parecer ya se le cayó el cerebro con tanto oro que busca, y además los medios corruptos cómplices de los gobiernos no del Amazonas y del planeta como para convocar a todos los ciudadanos del mundo por medio de programas de cuidar y proteger el medio ambiente y difundir cambiar los hábitos y cuidar la naturaleza, y que decir de todos los gobiernos e instituciones mundiales que igual no difunden cuidar todos los ecosistemas y sus especies y aire. El mundo no se está destruyendo solo, lo estamos destruyendo todos los humanos. Es lamentable darse cuenta que todos los humanos del mundo en este siglo XXI, en vez de haber mejorado en su esencia y en su conocimiento, respeto, valores, solidaridad y empatía, compasión y responsabilidad para con él, su prójimo, como para su entorno y ecosistemas, no ha sido así, sino que el comportamiento del humano ha involucionado y se ha degradado como individuo al igual que su entorno social, natural y cultural, y es lamentable ver que solo se preocupan todos los humanos de hoy en solo cuidan lo material, y no lo orgánico que es lo que nos mantiene vivos a todos los seres humanos del planeta. Eso es debido a que los gobiernos gracias a la tecnología y las redes sociales los mantienen bien manipulados y dormidos y todos los humanos ahora viven en su matrix perfecta creada por los fascistas y Illuminatis. Entonces gobiernos del mundo y mecanismos internacionales pongan mucha atención. El colectivo Anonymous, hablamos muy preciso y contundente por todos los que no tienen voz, es por esta razón que ya tomamos acciones y el juego comenzó, y está la operación Amazonas y otras más, y les solicitamos el colectivo Anonymous a el presidente del Brasil Bolsonaro, que renuncie ya, es hora que piense bien y de conducirse y gobernar con conciencia el país de Brasil, y si no puede pues que renuncie inmediatamente, y además convocamos a todos los países involucrados en deforestar todos los países del planeta como Indonesia, Bolivia, etcétera, que hagan lo pertinente inmediatamente, ya que como especie humana y las especies de animales que se están quemando y la deforestación infame no podemos seguir esperando que siga ardiendo el Amazonas, y que el presidente del Brasil Bolsonaro ya pare la quema desmedida en el Amazonas, y que el colectivo Anonymous no podemos seguir permitiendo que miles de especies están solas sufriendo consumidas por las llamas, y eso es lo más inhumano que se está permitiendo sin hacerlo pertinente. Pero ya renunció y le solicitamos el colectivo Anonymous que el área del Amazonas sea área protegida y ciudadanos del Brasil y del mundo, y para todos los gobiernos del mundo y para esos empresarios inconvenientes se les haga pagar por esa destrucción contra el Amazonas, y vean que estas áreas no van a ser nunca más las zonas vírgenes, que eran gracias a toda la destrucción por parte de ellos como empresarios sin ética ni moral, y para esos destructores hombres que habitan en el Amazonas que ya paren de incendiar el Amazonas, y ciudadanos del mundo despierten y vean que la destrucción de nuestra raza humana y mundo es gracias a los creadores del destructor capitalismo. Humanos del mundo y gobiernos del colectivo Anonymous, les decimos contundentemente que si perdemos la selva húmeda más grande del planeta, perdemos todos. Es por eso que el colectivo Anonymous haremos actividades en pro del Amazonas y solicitamos y le pedimos a los gobiernos que actúen de inmediato para detener esta catástrofe mundial provocada por el hombre, lo cual le reprochamos al presidente de Brasil Bolsonaro, el colectivo Anonymous, y además humanos del Brasil y del mundo que también acepten y sepan que todos los habitantes del Amazonas son culpables de este ecocidio, y a estos se les prohíba la quema desmedida porque esto es un ecocidio inhumano para todo el planeta, y convocamos a todos los ciudadanos del mundo que despierten y que se activicen, pero todos para tomar ya acciones inteligentes y que frenen a los abusivos ignorantes gobernantes y que paguen los que provocaron los incendios y la deforestación en la Amazonia. Somos el cambio contra la destrucción de todos nuestros bosques y nuestro planeta. Pray for Amazonas, Amazonasos. Ya no destruyan más la naturaleza, humanos. Ya no destruyan nada, humanos. El conocimiento es libre, somos Anonymous, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, esperadnos, namaste mundo y despierta, y es urgente que cambies tus hábitos inconvenientes para salvar no solo a el Amazonas, sino todo lo que existe en nuestro único planeta. Y también dejen de fumar asbesto, ya todos los humanos en sus casas fuman como que incendiaron su casa. Ciudadanos del mundo y gobiernos y empresarios, ya basta de seguir destruyendo la especie humana y su madre tierra y todos los ecosistemas y reservas naturales existentes en todo nuestro único planeta. Humano, despierta, ya no destruyas todo nuestro planeta, y señor presidente del Brasil Bolsonaro, despierte y no venda ya más las Amazonas, y no sabe qué hace un verdadero presidente por su país. El colectivo Anonymous lo convocamos a que renuncie, si se queda deje la avaricia y ponga orden en las Amazonas y penas más duras para los que cometan delitos ambientales en Amazonas, y saque a todas esas empresas transnacionales del Amazonas como Nestlé, Unilever y a las empresas que producen aceite de coco, etc. Seca Anonymous, Anon 4 Life, o Amazonia o Boycott Nestlé, o Palmoil, o
o Bolsonaro, o Amazonia, o Brasil, Anonymous. Operación Amazonia sabete Amazon Tango Down We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive, do not forget. Y no nos esperen porque ya estamos aquí contra el capitalismo destructor de nuestro planeta y la raza humana. Namaste mundo.